Bueno, proseguimos. Civilización romana, parte 2. A pesar de convertirse Roma en una ciudad-estado presidida por un rey, sus habitantes consideraban tan importante pertenecer a un grupo de familias o clan como a un estado. Esta organización social tuvo gran influencia en la economía y en las instituciones políticas. Según la leyenda, Roma estuvo gobernada desde su fundación por 7 reyes. Los 4 primeros fueron nativos y los 3 últimos de origen etrusco. Mucho se ha discutido la existencia de un dominio etrusco. La arqueología permite comprobar que en el periodo de los reyes etruscos coincide con el periodo de expansión etrusca, en el siglo VI, pero no se sabe si Roma sufrió una dominación directa o si sus reyes gobernaron de forma independiente. Bueno, todo esto es la organización social, la vamos a pasar de lado porque es un poco más tedioso y proseguimos. Se discute cuál fue el origen de los plebeyos, pero algunos historiadores se debió a la llamada de muchos inmigrantes atraídos por el crecimiento de la ciudad. Para otros historiadores, la plebe estaba integrada por inmigrantes y también por los miembros pobres de la gens. Lo concreto es que a fines de la monarquía el sector plebeyo era el más numeroso y no poseía los mismos derechos de los patricios. Un grupo particular dentro de los patricios eran los clientes, hombres libres que buscaban la protección de un poderoso que les proporcionara tierras para trabajar o auxilio económico. A cambio de ello, los clientes brindaban a los nobles ciertos servicios como ayuda militar o su voto a las asambleas. La condición de cliente era hereditaria y le dio mucho poder a los jefes de gens. Los esclavos numéricamente escasos podían ser prisioneros de guerra o personas vendidas por no poder pagar sus deudas. Los padres de cada familia, paterfamily, tanto patricios como plebeyos, tenían un poder absoluto sobre los integrantes de la familia o sobre sus bienes. Solo después de la muerte de los hijos disponían del mismo poder sobre sus descendientes. Es más, podían matar a cualquier miembro de la familia sin tener ninguna penalización. En sus comienzos, Roma tuvo una economía básicamente rural. El comercio y las actividades artesanales ocupaban un lugar marginal dentro de la economía. La mayoría de las familias poseían pequeñas parcelas de tierra, aunque es muy probable que en principio la tierra fuera propiedad colectiva de todos los miembros de la gens. Con el tiempo la tierra fue concentrándose, mayoritariamente en manos de jefes de cada gens. Estas grandes propiedades rurales fueron la base del poder de los patricios. Con respecto a las instituciones de la época de la monarquía, podemos decir que las principales eran el rey, la asamblea y el senado. El rey tenía funciones judiciales, administrativas, militares y religiosas. No era hereditario. Disponían de un poder absoluto, aunque en la práctica estaba limitado por otras instituciones. Bueno, acá también organización política y social. Vamos a pasar un poquito de lado. Y seguimos. Bueno, lo vamos a hablar porque tiene que ver con el derecho romano argentino. En derecho, en la carrera de abogacía en Argentina, se estudia derecho romano. Así que lo vamos a hablar para que vean. Todavía estamos basadas en estas antiguas concepciones. El Senado, integrado por los jefes de las gens principales, tenía la atribución de aconsejar al rey para tomar las decisiones importantes. Elegía al rey en caso de muerte y podía vetar las resoluciones de la asamblea. De acuerdo a la tradición, el Senado fue instruido por Rómulo y contó con 100 miembros, número que fue en aumento durante la República. La asamblea o comicios curiados tenían derecho a declarar la guerra y aceptar y rechazar la designación de un nuevo rey, hecha por el Senado. Aunque estaba integrada por todos los varones adultos, eran los patricios quienes tomaban las decisiones. En la última etapa de la monarquía,
los comicios curiados fueron reemplazados por los comicios centuriados. El pueblo convocado para integrar el ejército, que pasaron a cumplir funciones religiosas. Con la creación de los comicios centuriados, el anteúltimo rey, Servio Tulio, trató de disminuir el poder de los patricios, destruyendo los lazos tribales, en privilegio de una aristocracia basada en la riqueza. Debido a toda la población de 5 clases de acuerdo a la riqueza, le dio a cada una determinados derechos, con excepción de la última clase, de los ciudadanos más pobres. Cada clase estaba dividida, a su vez, en diversas centurias, que tenían un carácter militar y se relacionaban con el lugar que ocupaban los ciudadanos dentro del ejército. Este nuevo sistema, que negaba las ventajas del nacimiento, permitió a los plebeyos ricos alcanzar mayor influencia. Estas reformas provocaron que los patricios, temerosos de perder su riqueza y poder político, se sublevaran y proclamaran la República en el año 509 a.C. En los primeros tiempos de la República, los jefes de los clanes monopolizaron el poder. Sin embargo, el crecimiento numérico y en algunos casos también el económico de los plebeyos motivó cambios especialmente en la organización política de Roma. Durante la República, el poder del rey se dividió entre 2 cónsules y el Senado, pero no era una república democrática, porque únicamente podían ser electos los patricios. Esta característica oligárquica del sistema político provocó graves conflictos entre los patricios y los plebeyos, que se extendieron hasta aproximadamente el año 300 a.C. Los patricios querían mantener sus privilegios y los plebeyos, que por su parte intentaban conquistar la igualdad de derechos. Los patricios pudieron resistir durante 2 siglos la presión de los plebeyos, porque contaron con el respaldo de sus clientes en la asamblea. Además, las guerras de conquista debilitaron numéricamente a los plebeyos, ya que muchos se alejaron de Roma para instalarse en las colonias creadas en nuevos territorios. Luego de 2 siglos de lucha, los plebeyos obtuvieron primero la igualdad civil, más tarde la igualdad política y finalmente la igualdad religiosa. Las reformas hicieron disminuir las tensiones internas y se posibilitaron, en consecuencia, que las guerras de conquista pudieran llevarse a cabo sin que estallaran paralelamente rebeliones plebeyas. Cuenta la tradición que el primer enfrentamiento grave entre plebeyos y patricios se produjo en el año 494 a.C., cuando los plebeyos abandonaron Roma y amenazaron con fundar otra ciudad en sus cercanías para evitar la secesión. Se permitió la existencia de representantes de la plebe, los tribunos, que tenían derecho de veto sobre cualquier decisión de los magistrados que afectaran los intereses del sector. Además, los tribunos gozaban del derecho a protección y asilo. También se reconoció a la plebe la posibilidad de reunirse en asambleas integradas solo por plebeyos, aunque sus decisiones no tenían fuerza de ley. La existencia de leyes orales que solo conocían y aplicaban jueces patricios en otros motivos de grandes injusticias ante la posesión popular, el Senado nombró una comisión para poner por escrito el derecho tradicional. En el año 450 a.C. se publicó la ley de las 12 tablas, un código escrito sobre tablas de bronce que fueron ubicadas en el Foro Romano. A pesar de que este conjunto de leyes establecía la igualdad de todos los ciudadanos libres, mantenían algunas diferencias entre plebeyos y patricios. Por ejemplo, prohibía los casamientos entre las 2 clases. En el año 336 se suprimió el consulado militar y se aprobó la obligación de que uno de los cónsules fueran necesariamente plebeyos. Poco después, todas las magistraturas quedaron abiertas para el sector. A partir del año 300 a.C., los plebeyos lograron acceder al sacerdocio, que hasta ese momento había sido exclusivo patrimonio patricio.
Como vemos, una organización social muy, muy compleja, muy estructurada, ¿no? Y que pervive hasta nuestros días en el mundo donde todavía se quiere que las clases dominantes con mayor acceso a la riqueza tengan supremacía sobre las clases más pobres. Las instituciones de la República Romana fueron el resultado de un largo proceso de transformación, en las que influyeron las luchas sociales y la expansión territorial. Alrededor del año 300 a.C., las autoridades de las principales instituciones de la República Romana eran los cónsules, que tenían mando militar y ejecutivo, los pretores, que poseían funciones judiciales, los cuestores, que eran los tesoreros del Estado, y los censores, que debían ser excónsules y realizaban el censo y la censura. Los tribunos de la plebe, que defendían los derechos de los plebeyos. Bueno, para ocupar esta magistratura, que formaban parte del cursus honorum, carrera para llegar al consulado, había que contar con un mínimo de 27 años y 10 campañas militares. Existían también en el Senado y los comicios tribales los comicios curiados, que tenían funciones religiosas, y en caso de peligro se nombraba un dictador con poder ilimitado por 6 meses que no podía ser reelecto. También existían instituciones sacerdotales con gran influencia política. Bueno, hasta acá vamos a leer para que no se haga tan largo el video, y este trabajo también es de mi autoría, es un ensayo de mi autoría. Bueno, muchas gracias y nos estamos escuchando y leyendo.